Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 6 de Pete Bay. El papá de Charlie lo amenaza basados en el libro. ¿Y quieres saber qué pasará si no me escuchas? Lo que quieras hacer conmigo, simplemente hazlo. No quiero seguir adivinando. ¿Y quién dijo que te haría esto a ti? Los ojos previamente tranquilos de Charlie brillaron cuando escuchó esa frase. Su padre no necesitó dar más explicaciones y causó confusión. Podía decirse a sí mismo de qué o de quién estaba hablando, porque este hombre sabía todo sobre él, y lo que es aún más aterrador es que esta persona es la mejor para encontrar las debilidades de otras personas. Su padre nunca pensó en intentar hacerse más fuerte. Por lo tanto, la manera que tiene la persona de lidiar con cada espina de su vida es encontrar su debilidad y deshacerse de ella. No me harías eso. Charlie aún logró mantener la cara seria, aunque mi corazón tiembla un poco. Pensé que sabías que lo haría. Si lo haces, también me perderás. Si lo hago, te enseñaré una lección. Puede que esté un poco dañado, pero está bien. Mira los pensamientos de la persona que lo crió. Papá, no te metas con él. Charlie dijo con firmeza. Sus grandes palmas se apretaron con fuerza, tratando de reprimir su ira. Pero cuanto más miraba el rostro del hombre cruel, más difícil le resultaba contener su ira. ¿Crees que te escucharé? Si no me escuchas, definitivamente haré más. Cada palabra que salía de la boca del hombre dolía, sin necesidad de forzar su voz ni poner una cara amenazadora. Charlie sabía que esta persona podía hacer todo lo que decía, pero estaba seguro de saber muy bien que el hombre al que llamaba papá podía hacer cualquier cosa. Sin embargo, los beneficios deben ser lo primero, y esa era la única garantía que lo mantenía terco, porque los intereses de su padre estaban en sus manos, de modo que una persona firme parecía dispuesta a repetir lo mismo una y otra vez en lugar de tomar medidas firmes, pero no estaba seguro de cuánto tiempo podía persistir en este asunto. Eres mi amor, pero eso no significa que no tenga otra opción. La voz profunda y ronca del anciano sonaba amenazadora. La otra persona habló casualmente, como si estuviera hablando del clima. Envió un escalofrío por mis huesos. Puede que no hay suficientes opciones para todos, pero si tienes el poder en tus manos, la elección siempre será tuya. Así que no creas que no me atreveré a hacerte nada solo porque eres más especial que otras personas. Tú eres mi hijo. Tienes que ser más inteligente que eso. No le gustaron estas palabras en absoluto. Lo había escuchado 1 millón de veces, pero cada vez que lo escuchaba, todavía le producía náuseas, tal vez incluso más cada vez. No olvides que yo no elegí ser tu hijo, pero fuiste tú quien me ordenó ser así. Charlie dijo que se daría prisa y volvería corriendo, pero al final parecía que no tenía demasiada prisa porque hasta que oscureció, el niño todavía no había aparecido. ¿No debería poder llamarse y contarse un poco? Charlie llegó a casa más tarde de lo esperado. El que anteriormente se había negado a ir al club de esta noche, de repente cambió de opinión. Como sentarse solo en una habitación era demasiado solitario, al menos podía sentarse en el club y encontrarse con algunos amigos. Por supuesto, cuando llamó para decir que había cambiado de opinión, Wayne no tardó más de 15 minutos en llegar y esperar debajo del condominio. Aparte de Charlie, había una cosa que lo hacía más feliz. El ambiente en el club hoy no es tan ajetreado como de costumbre. Tal vez porque no fue una noche de viernes divertida ni ningún otro día especial. La mayoría de las personas que vio eran corredores cuyos rostros le resultaban bastante familiares. Eso también es bueno, porque aunque quiere conocer a algunas personas, eso no significa que quiera conocer a muchas personas. ¿Vendrás tu hijo? Guay, que estaba sentado con el brazo sobre sus hombros, preguntó en un tono más emotivo de lo habitual, quizás porque finalmente aceptó salir del armario también. Dijo que llegaría temprano a casa, pero no sé a qué hora, respondió Babe mientras levantaba su copa de vino y tomaba un pequeño sorbo. No tenía intención de venir a beber para emborracharse hoy, solo ordenó para no excederse, aunque él siempre te sigue como una sombra, así es como es.
Si no dejo que se quede conmigo, ¿a dónde irá? Ustedes dos actúan como amantes todos los días.